Reciban todos una cordial bienvenida. Quiero compartirles el título de lo que considero es el mensaje que Dios nos envía. Efectos secundarios de nacer. Todos los que en algún momento han tomado algún medicamento o las personas que de manera rutinaria y de por vida tienen que tomar medicamentos saben de que cada medicamento, además de generar un beneficio, trae un efecto contrario, ¿verdad? Y por eso se llaman efectos secundarios o en inglés side effects. Entonces, si uno tiene algún problema, un dolor de cabeza, el medicamento dice que sirve para quitar el dolor de cabeza, pero también dice que puede producir náuseas, que puede producir cualquier otro tipo de daños que afectarían tu cuerpo. Es tu elección si lo tomas o lo dejas. La escritura también, cuando nosotros vemos la historia bíblica y vemos el plan original de Dios, el plan original de Dios no producía efectos secundarios. Porque dice la escritura, quisiera que vayan conmigo al libro de Génesis, al capítulo 1. El título es Efectos secundarios de nacer. Génesis capítulo 1, verso 31. Les decía hace un momento que las personas que toman medicamentos de manera esporádica o de manera rutinaria y continua, porque hay gente que tiene que tomar medicamentos de por vida, cada medicamento produce un beneficio, pero también produce un deterioro. Y a ese deterioro le llaman efectos secundarios o en inglés se llama side effects. Y le decía que dentro del plan original de Dios no estuvo el que al nacer nosotros sufriéramos efectos secundarios. Dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 1 verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La escritura nos revela de que toda la creación fue hecha en 6 días y que el día séptimo Dios lo tomó como día de reposo o día de descanso. Y es por eso que nosotros como su iglesia, como sus hijos, como parte de su pueblo, nos reunimos y celebramos el día de reposo. ¿El Señor lo tomó como un sábado o no? La Biblia habla que es el día sábado. Okay. Pero nosotros los cristianos lo celebramos el día domingo, el día de reposo para nosotros. Lo hacemos el domingo. Esta semana, mientras estábamos en el tiempo de oración congregacional, una de las personas que participaba nos compartía una necesidad de alguien que su hijo había sufrido una cierta calamidad, un abuso, y la persona se preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando a mi hijo le pasó esto, verdad? Y yo creo que ese tipo de pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento bajo la presión de alguna circunstancia, de algún dolor, de alguna aflicción, de alguna pérdida, de alguna enfermedad. Nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios o dónde estaba Dios cuando a mí, cuando a un ser querido le pasó X o Y circunstancia? Y estaba buscando y me encontré de que hay una entidad que hace encuestas, creo que se llama Barna, y dice que hicieron hace un tiempo una encuesta sobre la pregunta más común que las personas hacían frente al sufrimiento y el dolor. Y la encuesta consistía en que si ellos tuvieran la oportunidad de preguntarle algo a Dios y que Dios le respondiera, ¿cuál sería esa pregunta? Y la pregunta que más las personas manifestaron que harían es,
¿por qué hay sufrimiento y dolor? ¿Por qué hay sufrimiento y dolor? La escritura nos muestra en el libro de Génesis de que Dios lo que hizo era bueno. Dios no creó ni el sufrimiento, ni Dios creó el dolor. Porque ni el sufrimiento ni el dolor le traen la gloria a Dios. La sanidad, la restauración, la consolación es lo que produce que Dios sea honrado y glorificado. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender como iglesia es de que Dios no es el creador del dolor ni del sufrimiento, porque la escritura es enfática y dice, y Dios todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera, ¿verdad? Y para aquellos que hemos leído la palabra, nos damos cuenta de que Dios al primer hombre y mujer creados, dice que los formó del polvo de la tierra, los puso en un lugar en donde le llamó un paraíso, ¿verdad? Todo era bueno. Y los creó y los puso allí para señorear. Pero dice la escritura que también les dio una instrucción que ellos debían de obedecer. ¿Para qué? Para que no muriesen. Vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 3, verso 17. Y dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios creó todo bueno y lo creó en bendición. La maldición no existía, la maldición entró producto de la desobediencia del ser humano. Dice, la tierra será maldita por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos de que el sufrimiento, el dolor y el quebranto entró producto de una mala escogencia, producto de una mala decisión. Por eso la tierra fue maldita por la causa y escogencia equivocada del primer hombre creado. Desde allí, la tierra en la que vivimos en una tierra caída, una tierra que experimenta quebranto continuamente, que experimenta dolor, que experimenta sufrimiento. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Verso 33. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Algo que el dolor y el sufrimiento nos quita a nosotros, ¿qué es? La paz. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, declaró estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las palabras de Jesús, las palabras de Dios, es lo que va a hacer que nosotros como seres vivientes que habitamos en esta tierra, en el planeta llamado Tierra, que es un lugar que en donde se experimenta dolor, quebranto y sufrimiento, podemos vivir aún en medio del dolor y del sufrimiento en paz. ¿Por qué? Cuando tengamos en cuenta las palabras de Jesús. Jesús garantizó que en el mundo tendríamos aflicción, pero que sus palabras iban a mitigar el dolor, la aflicción y el quebranto que nosotros tuviésemos que vivir. Dijo, para que en mí tengan paz.
confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo en el que vivimos hay dos tipos de tristeza. Vayan conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, vamos a sufrir dolor y sufrimiento. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Listo. Dice la Biblia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Creyentes y no creyentes vamos a vivir tristeza. Vamos a sufrir dolor en algún momento. Vamos a sufrir quebranto. Pero la Escritura dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay tristezas, hay aflicciones que vienen a nuestra vida, que si es porque están dentro del plan de Dios y Él las permite, va a producir en nosotros un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, que va a traer a nuestras vidas salvación, que va a traer a nuestras vidas vida abundante, que va a traer a nuestras vidas, va a producir paz. Pero hay otro tipo de sufrimiento que trae tristeza, que lo que produce esa tristeza, ese dolor y ese sufrimiento, la consecuencia que vamos a vivir va a ser muerte. Entonces, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de los cuestionamientos, porque vivimos en un mundo caído, en donde nadie está exento de padecer quebranto, dolor y sufrimiento, la palabra de Dios nos trae paz, nos trae aliento, nos trae consuelo y nos da propósito. Y nos enseña que de una situación difícil Dios convierte algo bueno. Entonces, como hijos de Dios, no tenemos que ver el dolor como una ausencia de la presencia de Dios. No debemos de ver el sufrimiento como la ausencia o el abandono de Dios. Para que eso no nos lleve a cuestionarnos y a preguntar, ¿dónde estaba Dios en este accidente? ¿Dónde estaba Dios en esta muerte? ¿Dónde estaba Dios en este cáncer? ¿Dónde estaba Dios? Dios está con cada uno de sus hijos. Pero es necesario que entendamos cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está donde lo dejamos. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 1, verso 26. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para señorear, para gobernar. Verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El anhelo, el plan original de Dios fue crear al ser humano para señorear, para sojuzgar. Ese propósito lo podemos llevar a cabo cuando caminamos en obediencia a la voluntad de Dios. Nos conviene entender de que es necesario la bendición, porque el opuesto a la bendición es la maldición. Pero cuando Dios le dijo a Adán y Eva de que de todo el huerto podían comer y solamente de un árbol no podían comer, ellos tomaron la opción y la escogencia equivocada, y en ese momento dejaron a Dios. Y es la manera en la que hoy millones de personas viven. Han dejado a Dios, han escogido crear su propio mundo,
han considerado que pueden vivir sin Dios, sin la intervención de Dios, sin la bendición de Dios, sin el consejo de Dios, y pretenden de que todo les salga bien. Ya vimos de que el sufrimiento y el dolor no vienen porque Dios sea el causante. El dolor y el sufrimiento vienen porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y cuando la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? La respuesta sería, donde tú lo dejaste. En el momento en que le diste la espalda a Dios, quedaste expuesto a todo tipo de dolor y sufrimiento. Porque leímos de que la tierra es maldita, ¿por quién? ¿Por Dios? No, por causa de la desobediencia del hombre, la tierra es maldita. Pero Dios, que es bueno, envió a su Hijo Jesucristo para restaurar todas las cosas. Y es a través de Jesucristo que en medio del dolor y del sufrimiento nosotros podemos experimentar paz y consuelo. Es en medio del dolor y el sufrimiento y a través de Jesucristo en que nosotros podremos experimentar paz y seguridad. Sabiendo de que en lo bueno y en lo malo Dios está con nosotros. Porque Él lo prometió, Él lo declaró. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, expresiones, ¿por qué Dios permite o dónde estaba Dios? La respuesta sería, donde dejaste a Dios, allí está Dios. Para todo aquel que se cuestiona, ¿dónde estaba Dios en medio de una tragedia? ¿Dónde estaba Dios en medio de un terremoto? ¿Dónde estaba Dios en medio de un huracán? ¿Dónde lo dejaste? Pero si tú eres un hijo, si tú eres un creyente convencido de que el diseño original de Dios es bueno en gran manera, vas a entender de que en medio del dolor y el sufrimiento podemos experimentar paz, confianza y seguridad. El dolor va a venir para todos. El sufrimiento va a venir para todos. La diferencia la hace la presencia de Dios en nosotros y la relación que tengamos con Él y el entendimiento que tengamos de sus palabras. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8. Versos del 44 al 47. Dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál fue la primera mentira que el ser humano creyó? Que no tendrían consecuencia de vivir alejados de Dios. Esa fue la primera mentira. No tendrás ninguna consecuencia. No vas a morir. ¿Quién te dijo eso? Él sabe que si tú vives alejado de Él, vas a ser como Él. Y esa fue la primera mentira. Y el diablo sigue haciendo su trabajo. Dice que cuando habla mentira, de él habla porque es padre de mentira. La gente se pregunta hoy en medio de las catástrofes, en medio de las tragedias, ¿dónde está Dios? Dios está donde lo dejaste. En el momento en que determinaste darle la espalda a Dios y no vivir bajo su consejo, tampoco vas a recibir el beneficio de su cobertura. Tampoco vas a recibir el beneficio de su protección. Porque Él no nos obliga. Por eso la Escritura es enfática y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida no es Dios. Dios no es el que produce la muerte. Es el enemigo. La Escritura dice, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Por eso en medio del robo no te pregunten dónde estaba Dios. En medio de una muerte y un asesinato no te pregunten dónde estaba Dios. Si no eres una persona
que tienes una relación con Dios, la respuesta para ti es: Dios está donde lo dejaste. Dice el verso 43, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La Escritura dice la verdad y la gente aún no cree. Prefieren creer la mentira del padre de mentira, de que sin Dios podemos tener nuestro propio mundo y que vamos a estar exentos de consecuencias. Y no podemos vivir sin Dios. Necesitamos la bendición de Dios, porque si no caminamos bajo bendición, caminamos bajo maldición. Por eso dice la Escritura, y los bendijo Dios, y les dio instrucción: fructifíquese, multiplíquese, señoreen, gobiernen. Fuimos creados para el dominio, para el señorío. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No se trata de ir a una iglesia. Se trata de que lo que escuches de Dios lo obedezcas. Porque mucha gente va a la iglesia, oye la palabra de Dios, pero ¿de qué sirve oír una palabra, un buen mensaje, una buena predicación, si no la voy a tener en cuenta y no la voy a poner por obra? De nada me sirve. No se trata únicamente de creer. La Escritura dice que los demonios creen. Pero ¿cuál es la diferencia entre los demonios que creen? ¿Se van a salvar? No, no se van a salvar. ¿Por qué los demonios, si son creyentes, no se salvan? Porque no obedecen la palabra. La creen, pero no la obedecen. Por eso no se van a salvar. Y lo mismo pasa con nosotros. Podremos creer la palabra, pero si no la obedecemos, no nos va a traer ningún beneficio. No va a producir ninguna salvación en nosotros. Si Jesús habló a la oscuridad, si Jesús habló a los vientos, si Jesús habló a los mares, lo que habló Jesús debemos de hablarlo nosotros. Pero si Jesús habló, ese mismo Jesús fue el que dio la instrucción y nos dijo de que debemos ser santos, porque Él es santo. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Uno 15. Dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo tenemos que vivir, iglesia? ¿Santos los domingos y rebeldes de lunes a sábado? No. La Biblia nos anima, nos exhorta y nos da mandamiento de que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si Jesús habló a la oscuridad, habló a los vientos, habló a las aguas, habló a la enfermedad y dijo que seamos santos, entonces nosotros debemos de hablar y debemos de ser como Jesús es. Jesús no es el autor del dolor. Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el autor de la consolación. Jesús es el autor de la paz. Jesús es el autor de la libertad. Jesús es el autor de la resurrección. Jesús es el autor de la transformación. Eso es Jesús en nosotros. El dolor y el sufrimiento no lo podemos evitar, pero sí podemos superar el sufrimiento y el dolor porque Jesús está con nosotros. Es la misma Escritura la que nos dice que aunque pasemos por un valle de sombra de muerte, no debemos temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Jesús es fiel, Jesús es verdadero. Tenemos que ser conscientes que Dios está en su trono, que Él gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Pero hay verdades espirituales que son reales y que Dios las permite.
Vayan conmigo a Primera de Juan, al capítulo 5, verso del 18 al 19. Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién te guarda a ti? ¿Quién me guarda a mí? Jesús. El Espíritu Santo es lo que Dios usó para que tú y yo fuéramos engendrados espiritualmente. Y Él es el que nos guarda y el maligno no nos toca. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Julio, ¿por qué hay sufrimiento y dolor? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Oh, entonces Satanás tiene más poder que Dios. No, tienes que entender lo que sucedió desde el principio y lo que va a suceder hasta el final. Satanás era un ángel de luz, creado por Dios. Le fue delegado para liderar los coros celestiales. Pero un día entró orgullo en su corazón y dijo, me voy a sentar en el trono de Dios. Y en el trono de Dios solamente se sienta Dios. Y eso le costó a él que fuera expulsado de los cielos. Y ahora Satanás ya no es un ángel de luz, sino que es un demonio con una cantidad de seguidores, de ángeles caídos, que tomaron la misma decisión de él, de rebelarse contra Dios. Y es lo que se llamamos en la actualidad demonios. No tienen el poder de Dios, no tienen el señorío de Dios, simplemente caminan en oposición a Dios. Pero Satanás está en la tierra y Dios le ha permitido de que él tenga el gobierno de este mundo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás en su primer intento de querer ser como Dios fracasó. Dice el primer versículo de Génesis de que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada? Porque Satanás fue enviado a la tierra. Estaba vacía porque Dios aquí en la tierra no había creado nada. Satanás dijo, no pude vencerlo en el cielo, fui echado del cielo. Pero ahora que estoy en la tierra, todo lo que tenga su imagen, me voy a encargar de destruirlo. Y Satanás no ha disminuido en nada sus esfuerzos. El segundo intento que quiso hacer de vencer a Dios fue a través de matar a los niños. Y para eso utilizó un gobernante. Utilizó a Herodes. Y entendiendo de que Dios iba a ser hecho hombre en el vientre de una mujer, quiso matar a todos los niños. Pero no sabía de que Dios tiene el control y le avisó a José y a María que abandonaran el lugar donde estaban para que el niño no sufriese muerte. Van 2-0. Y Satanás sigue intentando matar y destruir. Dijo, no lo pude matar como niño, ahora lo voy a doblegar entonces como adulto. Y la Biblia declara de que Jesús vino a Juan el Bautista. Y Juan estaba bautizando en el río Jordán. Y dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero inmediatamente después de que pasó eso, dice que Jesús fue guiado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y Satanás dijo, ahora sí, no lo mato, lo doblego.
y voy a hacer de que el Hijo de Dios me adore y me sirva. Y dice que lo llevó por el desierto, le puso piedras y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió palabra. Después lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate, que Dios va a enviar ángeles para que te protejan. Y Jesús le respondió palabra. Si analizamos las dos tentaciones más fuertes históricamente vividas, han sido con la comida. A Eva la tentaron con comida. ¿Pero qué fue lo que pasó? Eva no respondió con palabra. Eva se dio. A Jesús lo tentaron con comida después de un periodo de ayuno. Pero la diferencia entre Eva y Jesús fue que Jesús respondió con palabra. Y Satanás tuvo que dejarlo. Y dice que venían ángeles y le servían. Van 3-0. Satanás ha querido destruir al Hijo de Dios y no ha podido. Como no ha podido destruir al Hijo de Dios, entonces quiere destruir todo lo que tenga la imagen de Dios. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Dijo, ok, en el inicio de tu ministerio no te vencí, ahora en medio de tu ministerio te voy a vencer. Y dice que logró que fuera crucificado. Y Satanás dijo, ahora sí lo vencí del todo. Ya me quité ese problema de encima y ya no tengo oposición. Lo que no contaba es de que del día de la muerte iban a pasar 3 días y al tercer día iba a resucitar. Dios le ha permitido a Satanás que tenga dominio y poder sobre este mundo. No porque Dios no tenga la capacidad de detenerlo, porque para eso fue enviado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que nosotros como hijos de Dios podemos vivir una vida diferente, que aunque pasemos por el medio del dolor, por el medio del quebranto, por el medio de la tragedia, Dios ha prometido de que desde allí Él nos va a sustentar, nos va a fortalecer y nos va a levantar. Por eso es necesario que consideres estas verdades bíblicas. El mundo entero está bajo el maligno. Pueden haber gobernantes con buenas intenciones, pero debido a que el mundo entero está bajo el maligno, esas buenas intenciones no son suficientes si no tienen la ayuda sobrenatural del poder de Dios. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Verso del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. La escritura nos dice, nuestro evangelio, lo que nosotros creemos, para muchos, está encubierto. ¿Y para quiénes está encubierto? Entre los que se pierden, para ellos está encubierto. Para nosotros no, a nosotros ya nos fue revelado. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que nosotros como iglesia, en medio de este tiempo difícil y adverso que la humanidad vive, somos los que tenemos el poder y la capacidad en oración de poder hacer que los ojos espirituales de muchos se abran, para que lo que tú y yo disfrutemos, ellos también lo disfruten. No podemos quedarnos callados. Sufrimiento y dolor va a haber porque está garantizado. Entró porque a través de la desobediencia del hombre la tierra fue maldita. No porque fuera el diseño de Dios. Fue por causa de escoger una opción equivocada.
por eso existe el sufrimiento, por eso existe el dolor. Y aún en medio de ese dolor, Dios utilizó a su propio Hijo para que experimentara también dolor. Dios no lo hizo aparte. Sería un Dios injusto si el Hijo del Hombre viene y no padece como padecemos nosotros. Jesucristo tuvo que sufrir también y tuvo que morir. Por eso fue convertido autor de eterna salvación para cada uno de nosotros. Mateo 4 del 8 al 9. Leamos el relato que les compartí hace un momento de la tentación de Jesús. Del 8 al 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso dice el verso 10. Pero podemos ver la diferencia entre la tentación de Eva y la tentación de Jesús. Eva se puso a dialogar con el padre de mentira. Jesús no dialogó con el padre de mentira. Jesús le dijo al padre de mentira lo que tenía que hacer. Solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. Es lo mismo que tenemos que declarar nosotros en medio de la tentación. Responder con palabra de Dios. Pero aún en medio del dolor y el sufrimiento, aunque Jesús también tuvo que padecer, del dolor y el sufrimiento podemos experimentar cosas buenas. En el dolor y el sufrimiento se experimenta también la compasión. Vayan conmigo a Mateo 25. Entonces no seamos de aquellos que preguntamos ¿dónde estaba Dios en medio de una tragedia? Porque la respuesta para alguien que no conoce a Dios, Dios está donde lo dejaste. Donde decidiste caminar sin Él, sin su favor, sin su gracia, sin su protección. Mateo 25. Versos 35 y 36. Dice, porque tuve hambre. ¿El hambre produce dolor? Lógico. Y me diste de comer. Tuve sed. ¿La sed produce sufrimiento? Lógico. Y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. En medio del dolor, aún de ese mensaje negativo, podemos ver cosas positivas. Podemos ver la compasión. Nosotros no conoceríamos el perdón si no conociéramos el odio. Y el perdón vino a través de Jesucristo. Nosotros no conoceríamos la sanidad si la enfermedad no existiera. Entonces son situaciones que al ser humano le producen dolor, quebranto, sufrimiento, queja. Pero que en medio de ese dolor y sufrimiento podemos experimentar de que si aplicamos el consejo bíblico, entonces hallamos compasión en medio del dolor. No conoceríamos la libertad si nos hubiésemos vivido esclavitud. Y la esclavitud produce sufrimiento y dolor. Es por eso que el dolor y el sufrimiento aún no desaparece. Aunque Dios no lo creó, aunque Dios no lo envía, Dios lo permite. Pero a través de esas circunstancias difíciles, Dios nos enseña verdades inigualables que sin su ayuda no podríamos entenderlas o aceptarlas en nosotros. Por eso Jesús no fue librado tampoco del dolor. Jesús padeció. Jesús sufrió. Y por eso hoy es llamado autor de eterna salvación. Segunda de Corintios capítulo 1.
versos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como iglesia debemos de entender de que vamos a estar expuestos también al sufrimiento y al dolor, pero que nosotros tenemos la esperanza de vida en nosotros, que es Cristo Jesús habitando en cada uno de nosotros. De que aunque aún existe el dolor y el sufrimiento, y Dios lo permite porque el mundo entero está bajo el maligno, porque es el Dios de este siglo, Dios a sus hijos los rodea de su favor, los guarda, los libra, y aun si padecen, camina con ellos en medio del dolor y el sufrimiento, fortaleciéndonos y levantándonos. Entonces no seamos de aquellos que presentamos cuestionamientos como el que les decía y lo que motivó a esta enseñanza. ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio de lo que le pasó a mi hijo? ¿Dónde está Dios en medio de esta muerte? Yo alabo y bendigo a Dios por tanto ministerio cristiano que hoy en día de manera práctica ejerce el amor. En medio de tragedias, en medio de desastres naturales, allí está, corriendo y expresándose el Evangelio, trayendo ayuda, trayendo aliento, trayendo consuelo, trayendo provisión. Y para eso somos iglesia. Para eso Dios nos da los recursos, para que los pongamos a disposición de Él, para que aquellos menos favorecidos, que en la actualidad no le conocen, no tienen la esperanza que tú y yo tenemos, puedan recibirla, para que así como tú y yo hemos sido consolados, nosotros consolemos a la vez a otros. Para eso Dios nos hizo su iglesia, para eso Dios nos escogió como pueblo, para eso Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Escritura que ahora existen la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de ellos es el amor. Tenemos que manifestar el amor de una manera práctica. No podemos decirle a los demás siempre, en todo tiempo, solamente Dios te bendiga, como dice la Escritura, cuando tenemos la capacidad y el poder de suplir la necesidad que tienen. No podemos decir únicamente Dios te supla, si Dios te ha dado para suplir esa necesidad. Entonces, que seamos miembros, que seamos instrumentos útiles dentro de la obra. Entonces nosotros vamos a sufrir. Por eso el título de la enseñanza, efectos secundarios de nacer. Porque si nos preguntaran, ¿preferirías nacer en un mundo en donde no haya dolor y sufrimiento? Todos diríamos sí, sí. Pero para los que conocemos y tenemos la esperanza de la vida eterna, sabemos de que va a haber un tiempo en que vamos a vivir en ese mundo, en donde ya no habrá más lloro, en donde ya no habrá más lamento, en donde ya no habrá más quebranto, en donde el cordero y el león habitarán juntos, en donde habitará continuamente la paz y la armonía, el gozo y la alegría. Pero mientras eso sucede, somos consolados para consolar. Oro a Dios de que tú que nos oyes, de que tú que nos ves y tú que estás aquí, puedas ser de aquellos que Dios derrame su gracia, su favor y use tu vida para traer consolación y aliento en medio de un mundo enfermo y decadente. No es de que el diablo tenga más poder, recuerda esa verdad. La Escritura dice que el mundo está bajo el maligno, pero por encima del mundo está Dios. Es por eso que te animo a que levantes tus ojos al cielo y que mires de dónde viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel.
Te animo a que te coloques de pie y juntos concluyamos este tiempo. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Lo reconocemos como nuestro Maestro, Consolador y amigo. Nos sentimos honrados, amados y privilegiados de que hayas escogido estos cuerpos mortales como tu morada celestial. Gracias porque aquí tú habitas. Gracias porque aquí tú estás. Gracias porque aquí usas nuestras manos y usas nuestros miembros como instrumentos de justicia. Nosotros nos disponemos para ti. Aceptamos en este día tu exhortación, tu consolación y tu fuerza, Padre. Sabemos de que aunque el día haya amanecido gris, el sol siempre brilla, porque tú tienes el dominio sobre todas las cosas. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Y aunque permites circunstancias y aunque permites eventos, todo aquel que a ti clama no será avergonzado. Así dice tu palabra, que todo aquel que en ti creyere no será avergonzado. Este es día de salvación. No sé cuál sea tu necesidad, pero donde estés, clama al Dios creador de cielo y tierra. Pide perdón, arrepiéntete y dale la oportunidad de que se convierta en el Señor y Dios de tu vida, para que ya no seas entonces guiado por el príncipe de este mundo, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de cielo y tierra y dueño de todo. Dios te bendiga, iglesia. Padre, pastorea a tu pueblo y sustenta a tu heredad por siempre. En Cristo Jesús. Amén.